el gran desempleo 2026 en Tijuana. Hola, en este video te voy a compartir mi experiencia o experiencias que he tenido en los últimos meses dentro de este tema que se está incrementando más y más a nivel ciudad en Tijuana o a nivel regional. A mi punto de vista, todo empezó a principios del año 2026 con los aranceles mundiales que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto, ha quitado, ha vuelto a poner, ha modificado, ha amenazado, etcétera, cosas así, a todos los países y por ende esto afecta gravemente la estabilidad y las operaciones de cada empresa aquí en Tijuana. Yo lo veo como un círculo vicioso en donde pues las empresas tienen que reducir riesgos, reducir costos, reducir número de personal. ¿Por qué? Porque reducen sus pedidos, reducen sus recursos económicos, reducen sus clientes, sus proyectos, sus productos vendidos y sus nuevos pedidos que les llegan cada mes. Esto mismo ha hecho que las propias empresas pues sean un poco más rigurosos al momento de elegir a sus nuevos trabajadores y al mismo tiempo esto les ha hecho ofertar menos vacantes cada mes, cada quincena o cada semana, al menos en Tijuana. Por todo esto, ahora o al día de hoy, las empresas pues se ven en la necesidad de contratar a muy poquito personal cada semana o cada quincena o cada mes, depende de cada empresa o fábrica. Y eso mismo hace que los empleadores y los entrevistadores pues sean muy, pero demasiado, yo diría, demasiado exigentes con todos y cada uno de los requisitos que le piden a los candidatos y a las candidatas. Y llegando a ese punto, quiero pues compartirles lo más preocupante que me ha tocado ver cómo se aplica en mí y cómo se aplica en las demás personas con las que pues estoy haciendo solicitud de empleo en muchas empresas. Cabe mencionar que aquí en Tijuana he tenido la necesidad y al mismo tiempo la oportunidad de visitar muchísimas fábricas, muchísimas empresas. He hecho una infinidad de decenas y decenas de solicitudes de empleo y al día de hoy todavía estoy buscando trabajo. Pero entonces a lo primero que quiero llegar es tal vez lo más difícil y lo más complicado para todas las personas buscadoras de trabajo en Tijuana, que es el examen médico que hace cada empresa. Ya que he visto como, por ejemplo, en el tema de la diabetes, pues se nos dice que debemos de estar en el número de 120 aproximadamente para tener controlada nuestra diabetes. Bueno, en el examen médico que te hacen la mayoría de las empresas, si rebasas ese número, 121, 125, 130, 140, 150, 170, qué sé yo, 180, pues simplemente no le dan el empleo a esa persona o a esas personas, porque se considera que tiene su diabetes alta o descontrolada. Otro factor que he visto es el tema de la hipertensión arterial, que significa tener la presión arterial alta. Ahí se manejan los números de, si no me equivoco, es 120/80. Y si las personas están arriba de esos números, 125, 130, y el otro número es 80, si están en 81, 83, 86, pues simplemente no les dan trabajo. Otro factor que se debe de cubrir a la perfección en el examen médico es el examen de la vista. Si las personas no tienen una vista de 20/20, que es vista perfecta, pues simplemente no les dan el trabajo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando a mí me ha tocado hacer el examen de la vista, pues yo no necesito lentes, ya que pues en la mayor parte del tiempo veo bien. Sin embargo, a veces las cosas que son muy pequeñas o que están muy lejos, pues a veces tengo que hacer el gesto de los ojitos japoneses, en donde tengo que hacer así y ya veo bien. Pero me ha pasado que por el simple hecho de hacer este gesto de los ojitos afilados, pues en automático veo la reacción del doctor, de la doctora, del enfermero, de la enfermera, y pues te ponen tache, ¿no? Ponen tache diciéndote, no, pues la persona no ve, ¿no? A pesar de que pues yo no necesito lentes para ver bien. Con las otras personas que he platicado, pues han dicho que pues ellos sí, las personas que sí llevan lentes, pues les dicen, no, es que quítate los lentes. Y la persona dice, es que pues necesito los lentes para ver bien, si me los quito no veo bien. Y de todos modos le dicen, bueno, quítatelos para ver hasta qué tanto ves. Entonces se los quitan y los ponen entre el famoso letrero donde están las letras hasta arriba grandotas, y ya las letras pues se van haciendo más chiquitas, y hasta abajo pues están las miniaturas, ¿no? Entonces con los lentes pues sí alcanzan a ver las de hasta abajo más o menos, pero sin los lentes pues nada más alcanzan a ver a la mitad o simplemente hasta arriba, porque necesitan de esos lentes las personas. Entonces pues les hacen igual la misma prueba de vista,
y pues también les ponen que no, que su vista no está bien, o que sin lentes no pueden ver bien, o no pueden ver nada, y no les dan o no nos dan el trabajo. Pasa lo mismo también con la hipertensión arterial. Hay personas que pues me han platicado y dicen, no, pues es que yo la manejo un poquito arribita de lo normal, estoy con mi tratamiento diario y estoy estable, me siento bien y puedo trabajar. Pero como ahora salen arriba de los números normales, pues no les dan el trabajo o no nos dan el trabajo. Y en cuanto a la diabetes, pues pasa lo mismo. Personas me han dicho, no, pues es que yo manejo, yo no puedo llegar a la diabetes de 120 porque me siento mal, me siento débil, o simplemente la persona ya está acostumbrada a manejar su azúcar en 140, 150, y la persona está bien, puede andar para allá y para acá y sin ningún problema, con su tratamiento diario, pero igual llegan las personas a hacer esta prueba a las empresas y pues para la empresa está alta su azúcar y no le dan trabajo. Otra de las pruebas que nos ponen para que la aprobemos es algún tipo de prueba física para ver qué tanta condición o fuerza física tienes. Y pues a veces nos ponen a hacer sentadillas, abdominales, lagartijas, y en algunos casos, porque me ha tocado a mí también, pues a cargar cierta cantidad de peso. No es algo exagerado, pero pues tampoco es cualquier cosa. Sí son varios kilitos, entonces al momento de hacer estas pruebas, digo, a mí me ha ido bien, pero en algunas otras simplemente me dicen que no. Pero para otras personas con las que he platicado, pues esto se les hace muy difícil, porque pues llegan a tener algún problema en una rodilla, en un pie, o tuvieron algún accidente o alguna lesión o alguna fractura en pies, piernas o brazos, o tuvieron alguna operación, alguna cirugía en su cuerpo que ya están bien, ya están sanados, pero pues eso los limita mucho o los limita un poquito. Digo, para la empresa puede ser que estén muy limitados, ¿verdad? Pero pues tú hablas con las personas y las personas te dicen, no, o sea, sí, sí puedo, tal vez me cuesta hacer lo que ellos dicen en cuanto a lo físico, pero pues al final sí lo hacen. Pero por este otro factor no están dando trabajo. Y de manera adicional, a veces también hacen pues alguna como evaluación dentro de la misma producción para ver qué tan rápido, qué tan apto eres para hacer el trabajo que vas a hacer todos los días. Y en resumen, pues a veces quieren que hagas las cosas muy bien, muy rápido y muy a la primera, como si ya estuvieras trabajando ahí. Entonces uno se da cuenta cuando pues simplemente no tienes el visto bueno de las personas que ya tienen mucho tiempo haciendo esas manualidades o ese tipo de trabajos de producción y pues simplemente no nos dan trabajo por ese otro factor. Pues como nos podemos dar cuenta aquí, y es por lo que yo he pasado y muchas otras personas también, el tema del examen médico se ha vuelto demasiado riguroso, exigente y se ha endurecido muy gravemente, a tal grado que pues las personas van de un lado a otro y simplemente no consiguen quedarse con una vacante. De esa misma manera, y del lado de las empresas, pues como está muy difícil la situación también para las empresas, pues esto mismo las obliga a que sean un poquito más rigurosos para poder seleccionar a la mejor persona posible y solamente darle el trabajo a esa persona. Recuerden, yo he visto que, aunque el letrero diga, no, que necesitamos 10 empleados o 10 personas nuevas, 20, al final por toda esta situación que les comparto, pues solamente contratan a una, a dos, a tres, por semana o por quincena. Y hasta ahí es donde tienen oportunidad las empresas de ofrecer trabajo. Otro factor que también me he dado cuenta, tiene mucho que ver en estos días, es la, supongamos, la persona, y de hecho me ha pasado a mí, yo he pasado con 10 todas las pruebas del examen médico, ¿ok? Entonces viene otro, ellos le llaman otro filtro para calificar, otro filtro de evaluación, en donde se empieza a evaluar tu previa experiencia laboral. Y en resumen, además de que debes de tener una amplia variedad, por ejemplo, una amplia variedad de trabajar en fábrica, lo que últimamente han estado pidiendo mucho y la mayoría de las personas no logramos calificar es en que te piden una estabilidad laboral o una antigüedad laboral estable y constante. ¿Qué significa esto? Significa que tus últimos trabajos deben de ser o debieron de haber durado mínimo un año, ¿sí? Un año. Y si renunciaste a uno de esos trabajos, bueno, tuviste que inmediatamente después ser contratado prácticamente en el siguiente mes y en ese nuevo trabajo haber durado aproximadamente un año. Y así, terminaste tus labores en ese trabajo, bueno, ellos o en estos días te piden que si renunciaste en ese trabajo por X o por Y razón, bueno, pues lo más pronto posible tuviste que haber sido contratado en otro trabajo y haber durado aproximadamente un año. Esa es la experiencia laboral que piden ahora. Y tanto yo como las demás personas que hemos estado en esas entrevistas, pues les hemos dicho, oye,
¿Cómo quieres que yo te dé eso si es algo que no ha estado dentro de mi control y dentro de mis posibilidades? Y no tanto porque yo no quiera, porque pues uno, yo y las demás personas pues queremos estabilidad laboral, ¿verdad? Continuidad laboral. Pero si estamos viendo que a partir del año 2025 se complicó toda esta situación, las empresas, a partir de enero 2025, la mayoría de las empresas solamente dan contratos por un mes, 2 meses, 3 meses, y ya cuando mucho algunas empresas te dan contrato por 6 meses y adiós. Eso lo hacen porque como todo ya es muy inestable en el ámbito laboral, al menos aquí en la ciudad de Tijuana, no sé en el demás mundo, en todo el mundo, pero a lo mejor también se está viendo esta situación, pues las empresas prefieren contratar a personas por poco tiempo, le dan contratos, sus prestaciones de ley, y después le dicen adiós, porque si pasa algo en el mercado laboral, o nuevos aranceles, o eventos mundiales, qué sé yo, bueno, pues la empresa se protege, ¿no? Protege sus inversiones, sus clientes, lo poquito que puede tener como trabajo, entonces por eso hacen eso. Y este es otro gran factor que afecta mucho a las personas para buscar trabajo, porque desde el 2025 al día de hoy, 2026, bueno, pues la mayoría de las personas no pueden ofrecer eso porque pues simplemente ya no se da así, ya no se puede dar así debido a que las empresas tienen que adaptarse y tienen que protegerse desde a principios del 2025. Otro factor que me gustaría compartirles es la edad o el tema de la edad que tenga cada persona. Si bien la mayoría de los anuncios o de los letreros en donde se está anunciando que se solicita personal, pues dicen, por lo regular dicen de 18, bueno, por ley es hasta los 60 años, ¿no? Que la ley en México, en todo el país les exige eso, que lleguen a cubrir esas edades. Pero hay algunos letreros que dicen de 18 a 50 años o de 18 a 40 años. Y ya por ahí como que ya de ahí no le mueven. Pero a pesar de eso, y lo he platicado con las demás personas, porque a veces tanto yo como otras personas, pues en las fábricas nos dicen, no, no eres contratado por esto o por el otro. O a veces no te dicen, simplemente te dicen por la misma seguridad y privacidad de la empresa, te dicen, no pasaste uno de los filtros de seguridad o filtros de evaluación. Puede ser físico, puede ser de salud, puede ser experiencia laboral, pueden ser tus papeles, o en este caso puede ser la edad. Pero entonces yo me he quedado fuera de las empresas, pues tal vez para esperar qué le dicen a las demás personas, ¿no? Y hemos notado eso, que a pesar de que los letreros dicen que de 18 a 60 años de edad, pues al final le dan preferencia pues a un cierto rango de edad. Digo, puede ser porque tienen mayor agilidad, son recién egresados de sus estudios, universidad o de la prepa, qué sé yo. Pero hemos visto que aproximadamente entre los 20 a los 30, ese es el rango que las empresas últimamente le dan preferencia a las personas que están buscando empleo, porque inclusive hay personas como demasiado jóvenes que tienen 18 o 19 años y también salen junto con nosotros y le decimos, oye, ¿qué te dijeron? Y pues a veces dicen, no me dijeron que nada más no pasé un filtro, y a veces les dicen que son demasiado jóvenes, obviamente no se los dicen, ¿verdad? Simplemente les dicen, no, les dicen, no tienes suficiente experiencia laboral, que anteriormente ya les platiqué cómo se evalúa ahora. Pero pues al final es porque el jovencito o la jovencita no tienen esa edad, no tienen 1 o 2 o 3 o 4 años que ya estén trabajando, y pues por eso también a los más jovencitos a veces les dicen que no, y a veces sí los contratan. Pero llegando a la edad de 30 años o más, la mayoría de las personas que son mayores de 30 años tampoco nos dan trabajo. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pues puedes o pueden o podemos, las personas que buscamos trabajo, podemos buscar en otro ámbito, en otra área que no sea fábrica. Y lo he platicado con otras personas y yo también he estado intentando obtener algún trabajo que sea algo diferente a fábricas, porque también tengo experiencia en atención a clientes, sistemas, todo eso. Y en general, esto mismo que les platiqué, que se ve en todas las fábricas, también se ve en todas las demás vacantes que no son de fábricas. Es algo como generalizado, porque volvemos al mismo tema. Tal vez el problema no es la persona, que es lo que ofrezca, tal vez el problema no es las empresas que se están protegiendo ante tanta incertidumbre, sino más bien sea pues un fenómeno generalizado a nivel ciudad o a nivel regional o tal vez a nivel mundial. Eso sí no lo he visto, pero a nivel ciudad sí lo he visto, y a nivel regional también. Pues sea eso, que hay demasiada inestabilidad en los empleos, en las empresas, en los aranceles, y que va y viene, las amenazas, y que esto y que lo otro, y que las empresas se van, las empresas regresan a sus países de origen, y que les ofrecen mejor en otro país o en otra ubicación mundial. Ese es el problema, según lo que yo alcanzo a entender. Otro punto muy importante es que yo recuerdo que antes, no sé, en un parque industrial,
pues hay mínimo, hay 5, 10 fábricas o más en un mismo parque industrial, ¿cierto? Entonces, antes la mayoría de las fábricas siempre estaban constantemente contratando porque por lo regular todo estaba estable, así que siempre había una alta demanda en las empresas, en las fábricas, y por lo regular siempre se quedaban cortitos con el número de personal que tenían. Entonces, tomando esa situación que antes se daba, pues tú podías encontrar en un mismo parque industrial una, dos, tres, cinco fábricas que estaban contratando personal. Entonces, tú llegabas tempranito, un día lunes llegabas tempranito y ibas a la de tu interés, ¿no? Y por X o por Y, pero tienes que hacer todo el proceso, pues ya pasaban un par de horas o más, 3 horas, 4 horas, y te decían que no, por X o por Y, pues antes ibas a la otra fábrica que también tenía el letrero de se solicita y te dejaban pasar. Te dejaban hacer tu solicitud, llenar tus datos y a lo mejor en esa segunda fábrica te quedabas y te decían, sí, vamos a hacer el proceso, vas a ser contratado y ya te presentas el día de mañana o te puedes quedar hoy. A mí me tocó vivir eso. Ahora, el día de hoy o a partir del 2025, ya todo eso cambió. ¿Por qué? Porque ahora, tanto por sistema, que es por internet, o los mismos guardias de seguridad, o los mismos licenciados de recursos humanos te dicen, tienes que estar aquí temprano porque ahora iniciamos el proceso de selección a las 7 de la mañana, o a las 6:30 de la mañana, o a las 7:30 de la mañana. El problema es que esa, esa norma o esa nueva costumbre o ese nuevo proceso lo aplican todas las empresas por igual. Entonces, ya no puedes hacer lo que se hacía antes, de que llegabas a una empresa que te interesaba, ahora llegabas a esa empresa y hacías tu proceso, ¿no? Llegabas ahí temprano, que estoy con el otro, por una o por otra razón te dicen que no pasaste el proceso de selección o los filtros que te estoy comentando, y sales de esa fábrica y quieres ir a la fábrica de al lado o a la fábrica que está a unos metros de distancia y te dicen lo mismo, los mismos guardias te dicen, mira, creo que sí están solicitando, ahorita ya pasaron unos y ya no te puedo pasar porque ya inició el proceso, ya es tarde. Entonces te dicen, vente mañana temprano para que ya pases e inicies como indican los de recursos humanos. Entonces esta es otra limitante por la cual pues, se está complicando el encontrar un trabajo, porque ya no se puede hacer lo de antes, sino que ahora prácticamente es hacer el intento en una fábrica, pero por día. Ya no puedes hacer un segundo o un tercer intento ese mismo día, ya no, porque todas las fábricas ya adoptaron ese procedimiento de que los candidatos estén temprano para iniciar el proceso y que se les dé la información. Y yo entiendo que las fábricas, pues es una forma de mejorar sus procesos, pero para los candidatos nos afecta mucho, porque ahora solamente podemos ir a una fábrica por día y ya. Y a veces hay varias fábricas, no quiero decir la mayoría, pero sí hay muchas fábricas que solamente contratan los lunes. ¿Por qué? Porque pues lo poquito que he escuchado es que es para que ellos lleven un proceso de contratación, un proceso de nómina más preciso. O sea, si contratan solamente los lunes y tú eres contratado el lunes, entras como en el proceso normal. Tienes tu semana completa, todas tus prestaciones completas desde la primera semana. Se te va a entregar la tarjeta en la siguiente semana o el siguiente lunes o qué sé yo, algo así. Y por lo tanto, muchas fábricas y a lo mejor en el futuro todas las empresas van a contratar solamente el lunes. Y eso limita todavía más a las personas que están buscando trabajo. Hablando de este antes y después, yo recuerdo también que antes, porque yo lo viví y me platicaron, antes tú ibas a una fábrica y te decían, ¿tienes experiencia en esto? No. Bueno, la empresa te capacita, ya sea que vayas a hacer de calidad o vayas a hacer de almacén o algo en específico o algún tipo de producción o de fabricación en específico. Antes, ellos te decían, bueno, tienes poca experiencia o no tienes experiencia en esto, nosotros te capacitamos y te contrataban. Inclusive mucho más tiempo atrás, ya no me tocó vivir eso, ¿verdad? Pero sí llegué a saber de varios compañeros y compañeras que ellos tuvieron la oportunidad de entrar a una fábrica y les decían, mira, necesitamos que tengas tus papeles para cruzar a Estados Unidos o para viajar, porque se requiere. Cada cierto tiempo te mandaban a otro país, Estados Unidos o algún otro país más lejos, para que fueras entrenado y regresaras aquí y trabajaras de eso. Entonces las personas decían, no, pues no tengo esos datos o no tengo esos papeles para hacer esos viajes. Las mismas empresas te decían, bueno, nosotros te vamos a ayudar, tú solamente coopera y eras contratado. Esos eran años dorados, porque ahora, si buscas una vacante de calidad, te exigen que tengas amplia experiencia de calidad, como lo mencioné anteriormente. Y aparte te piden papeles, documentos, permisos y trámites totalmente en regla y que los presentes en ese momento para aplicar a cierta vacante en específico. Entonces, ha habido mucha diferencia entre el antes y ahora.
Y justamente todo esto que les comparto, pues me lleva a la conclusión de que se sigue, se sigue disminuyendo la oferta laboral o las vacantes que puedan ofrecer las empresas y al mismo tiempo, por eso mismo y todo lo que les platico, al mismo tiempo se está incrementando el número de personas que están buscando empleo y no lo encuentran o no logran calificar a eso. Y ya como una observación muy personal, es mi percepción, pues al momento de platicar o de convivir con las demás personas que están buscando trabajo como yo, pues de manera muy resumida, yo he podido notar la desesperación, la falta de dinero, la falta de alimento, sobre todo la falta de esperanza por toda esta situación que se está viviendo, ya que he podido platicar con madres solteras, padres solteros, inclusive abuelitos o abuelitas que tienen a cargo a sus nietos por X o por Y razón y tienen que trabajar o buscar un trabajo estable que les dé prestaciones. Y pues puedo ver tanto en sus palabras como en su misma imagen o rostro, pues todo eso, veo todo eso malo y sí se me hace muy, muy triste por un lado y por otro pues también muy alarmante porque es algo que tanto ellos como yo lo estamos viviendo. Y por lo regular, las personas que tienen trabajo pueden decir, no, pues eso yo no lo he visto, yo no lo veo así, pero es por lo mismo, como tienen el trabajo, tienen su ingreso semanal o quincenal estable, pues no voltean a ver esa situación que se está viviendo. Pero ahora, por ejemplo, yo y las demás personas que estamos de ese otro lado de la moneda, pues sí lo vivimos muy severamente todos los días que salimos a buscar trabajo. Quiero compartirles que a partir o mediados a finales de diciembre de 2025 y a inicios de este mes de enero de 2026, eh, me ha tocado escuchar, ver, pero sobre todo descubrir a través de internet, redes sociales, que ahora las personas, pues, digo, está todo esto incrementando, ¿no? La búsqueda del empleo y de no encontrarlo, pues incrementa la desesperación, la presión sobre cada economía de cada persona, de cada familia. Entonces ahora, a partir de estos días, de principio de enero de 2026, las personas, con tal de ser los primeros en ser atendidos por las empresas, pues están empezando a quedar a dormir al exterior de las empresas, cerca de la caseta de seguridad, para de alguna u otra manera conservar o cuidar su lugar para poder ser entrevistado. Y esto mismo fue lo que me animó a compartir toda esta información para que se conozca, se sepa, ya que pues es algo real y sí es muy preocupante y lamentable que ahora las personas tengan o tengamos, yo no lo he hecho, pero tengamos la necesidad de irnos a dormir una noche anterior al trabajo o a la fábrica o a la empresa que estamos interesados en ser contratados, porque es la única manera en la que podemos asegurar que por lo menos seamos entrevistados, ya que también he visto que en cada fábrica que está solicitando, que va a solicitar o que va a contratar, el número de personas que busca o que hace fila es cada vez más grande, mayor. Estamos hablando por decenas, inclusive por cientos y cientos de personas que están en una misma fábrica. Entonces esto mismo orilla a las personas a irse una noche antes y quedarse a dormir allá. Llevarse su silla, llevarse sus cobijas, porque estamos en invierno, llevarse sus cobijas, tal vez va algún familiar de apoyo, llevarse su comida, aguantarse tal vez las ganas de ir al baño, para ser los primeros en entrar en la siguiente mañana, entrar, ser de los primeros a recursos humanos. Y esto es algo real, inclusive lo pueden buscar en internet, ya sea que se metan a Google Chrome o a Facebook y le pongan largas filas para los trabajos en Tijuana. Inclusive este fenómeno se está dando, esta situación de irse a dormir, se está dando ya en prácticamente toda la zona fronteriza de México, la frontera norte. Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, creo que son los estados, pues hay ciudades que son muy industriales, entonces se está viendo esta situación. Entonces esto mismo me animó a compartir todo esto, pues para que por lo menos se sepa. Ya por último, yo quisiera que eh, ya sea organizaciones civiles, instituciones de gobierno, los gobernantes a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal, pues que puedan hacer algo en cada una de estas zonas, porque pues no sé en qué vaya a terminar. Siento que es algo muy lamentable y algo se tiene que hacer, algo se tiene que implementar, que crear, que aplicar, por lo menos en esas personas que tienen esa necesidad o que tenemos esa necesidad de encontrar un trabajo.
Si tú eres una persona que se ha visto en esta situación o que ha vivido algo similar, pues te invito a que comentes o compartas esta información para que más personas pues lo noten y de una u otra forma tal vez llegue a las personas correctas para que esto empiece a verse, a reconocerse y empezar a solucionarse, porque pues al final toda persona necesita trabajar. Así que pues yo espero que esto se arregle pronto y pues pedirle a Dios que nos ayude a que todo esto se solucione para todos, tanto empresas como gobiernos y sobre todo personas que estamos buscando trabajo, pues pedirle a Dios que todo esto se solucione de la mejor manera posible.